Bueno, muy buenos días. Como mencionaba el profesor, mi nombre es Jason Andrés Cuesta Tálora, soy estudiante de Administración Financiera décimo semestre. Hoy les vengo a presentar mi investigación sobre el diseño de una guía metodológica para la gestión del VAR del sector de energía y fondos de inversiones para los periodos 2019 al 2022 mediante la herramienta financiera Economática. Inicialmente, pues quisiera recalcar la importancia del riesgo en el sector financiero y que se puedan ustedes preguntar qué es el riesgo y cuando terminemos esta presentación puedan revisar ese significado a ver si de pronto cambió en algo. El análisis de esta investigación es buscar el análisis del comportamiento del riesgo de mercado en 4 diferentes empresas, que son 2 del sector de energía y 2 del sector fondos de inversión en el periodo 2019 al 2022, conocer las variables que influyen en la rentabilidad y en el riesgo de estas mismas, conocer los mecanismos y los indicadores que se manejan para calcular el riesgo, como es el valor en riesgo VAR, el cual nos ayuda a tomar decisiones a corto y mediano plazo. Esto lo vamos a realizar por medio de la herramienta financiera economática, la cual nos ayuda a simplificar la obtención de estos datos. Vamos a presentar una vista del software, la cual dispone de bases financieras históricas, lo cual nos ayuda a generar y a comprar estos indicadores. También se revisará la funcionalidad de la herramienta para el cálculo del indicador VAR, el cual utiliza una metodología de un VAR paramétrico. Ya más adelante explicaré qué significa este VAR paramétrico para mirar los efectos de la emergencia sanitaria en este indicador. En esta investigación tenemos como palabras claves el riesgo financiero, los riesgos de mercado, el mercado financiero, los índices bursátiles, los sectores económicos, el VAR y economática. Tenemos en la introducción, la investigación se centra en un objetivo principal general de diseñar una guía metodológica para la gestión del VAR del sector de energía y fondos de inversiones para los periodos 2019 y 2022. Esto se divide en 3 etapas. En la primera etapa vamos a determinar el estado del arte de las principales variables que inciden en el cálculo del modelo del VAR. En la segunda etapa vamos a mirar la operatividad del cálculo del VAR mediante la herramienta financiera economática. Por una tercera etapa vamos a comparar la gestión del VAR durante el periodo comprendido 2019 al 2022 de las empresas seleccionadas por medio de economática. Igualmente es de recalcar que este indicador del VAR, vamos a mirar el comportamiento que la emergencia sanitaria tuvo en este indicador en estas 4 empresas y analizar su recuperación en estos periodos. También se realizará una comparación con 2 índices adicionales, que son el índice de desviación estándar o riesgo y sobre los valores de cierre de cada una de las acciones de estas compañías. En esta primera etapa, en el estudio de arte, pues vemos que el tema de riesgo es muy importante actualmente para las unidades de negocio. Esto las ayuda a prevenir en los activos financieros y en sus rendimientos de ellos. Pero, ¿qué entendemos por riesgo? Riesgo es la posibilidad de que ocurra o no un evento. Pero es importante recalcar que la posibilidad de que si no percibimos el riesgo no quiere decir que no esté ahí. Es importante recalcar esto. Esta variable influye mucho en las organizaciones actualmente, a medida y el punto de que ya las organizaciones tienen áreas enfocadas en la medición y en la gestión del riesgo. ¿Qué hacen ellos? Identifican, miden, analizan, planifican, monitorean y controlan estos riesgos. Ahora, si colocamos este riesgo en el lado financiero, podemos decir que el riesgo financiero es la posibilidad de pérdida financiera. Es muy importante en este tema hacer diferencia en 2 conceptos, que es el riesgo y la incertidumbre, ya que se tienden a pensar que es el mismo término, pero son muy diferentes, ya que el riesgo maneja decisiones informadas, mientras la incertidumbre no. Igualmente, tenemos que los riesgos financieros, tenemos diferentes tipos de riesgos financieros, los cuales podemos tener riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo operativo. Como mencionaba anteriormente, podemos tener riesgos cuantificables y no cuantificables. Aquí nos vamos a centrar en los cuantificables, en los riesgos financieros mencionados anteriormente, como de crédito, liquidez operacional y de mercado. En el de mercado podemos observar uno de los principales modelos para calcular este riesgo, que son la desviación estándar, el CAP y el valor en riesgo, o VAR. También de suma importancia ver que el VAR ha sido una de las herramientas más utilizadas actualmente para este indicador.
¿Pero por qué es? Este indicador responde a una pregunta que todo inversionista desea escuchar. ¿Cuánto es lo máximo que podemos perder con una probabilidad o nivel de confianza a un horizonte de tiempo? ¿Qué finalidad tiene esto? Evidenciar las pérdidas esperadas. Igualmente podemos observar que el valor en riesgo tiene tres diferentes tipos de cálculo o de modelos, como es el VAR paramétrico, no paramétrico y Monte Carlo. ¿En qué se diferencian estos tres? El VAR paramétrico hace suposiciones de distribución normal, mientras que el no paramétrico no hace suposiciones de distribución de la probabilidad. Por último, tenemos el VAR de Monte Carlo, que realiza comportamientos futuros mediante simulaciones de números aleatorios. La propuesta metodológica se maneja un aspecto mixto, cuantitativo y cualitativo, con fundamento en la base financiera de la herramienta economática. Tenemos un alcance de un diseño de una guía metodológica mediante la operatividad del software economática, orientada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y de la Universidad Minuto de Dios. Tenemos una población de 48 compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia que se encuentran en la herramienta económica actualmente. Se tomaron dos sectores contracíclicos de la economía colombiana, como son los fondos de inversiones y el de energía eléctrica, y se tomaron 4 empresas con una característica en especial, la cual es que cuenta con una presencia superior al 90% en bolsa, lo cual nos brinda información histórica para el cálculo del VAR. Igualmente, los instrumentos utilizados, utilizamos el software Economática, su indicador técnico del VAR, utilizamos también tablas comparativas en Excel, noticias económicas de estas compañías en este periodo analizado e información primaria de los libros especializados respecto a riesgos financieros. Tenemos una segunda etapa, que es la operatividad del indicador VAR mediante Economática. Aquí podemos observar una observación general de la herramienta, la imagen de la parte izquierda. Contamos con la pantalla inicial que cuenta en Economática con 4 temas principales que maneja: bases de datos, múltiplos, herramientas avanzadas y herramientas básicas. Es de recalcar que Economática es una herramienta que sirve como para análisis, como para investigación, ya que contiene mucha información histórica que nos ayuda a hacer muchos análisis. Para el indicador de VAR se maneja por el screening, que nos da una segunda pantalla con todos los parámetros que maneja Economática. En la guía se detalla el paso a paso para poder calcular este indicador. Y ya tenemos el resultado del cálculo del VAR para las 4 compañías en los periodos analizados. Podemos observar que manejamos un VAR con un nivel de confianza del 95% a un horizonte de tiempo de un año. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, en la empresa Celsia S.A., queremos decir que tenemos una probabilidad del 5% de perder más del 33.72% del capital invertido a un horizonte de un año, y así sucesivamente. Este análisis se revisará más adelante. En esta segunda figura podemos ver que Economática nos ayuda también a brindar una imagen gráfica del VAR histórico de estas 4 compañías. Podemos ver que el periodo comprendido de 2020, de marzo hasta el 2022, podemos ver el aumento que ocasionó la emergencia sanitaria y la pandemia. Después de un año se observa la estabilidad económica y se observa que el VAR empieza a disminuir. Tenemos un caso en especial, como es el Grupo Bolívar, el cual vamos a analizar más adelante. En esta figura 4 tenemos un cuadro comparativo entre 2 indicadores, que es el indicador de riesgo y el indicador del VAR. En las líneas de trazado inferior contamos con el indicador de riesgo y en las líneas de trazado superior el indicador VAR. ¿Qué podemos observar? Que estos 2 indicadores manejan una relación 1 a 1. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando el riesgo aumenta, el VAR aumenta. Cuando el riesgo disminuye, el VAR disminuye. En esta figura 5 podemos ver la comparación del indicador VAR con los precios de cierre de las acciones de las empresas. Podemos observar a mano izquierda, en la línea de trazado verde, es los precios de cierre de la compañía, donde observamos que si el precio tiene una estabilidad, el VAR tiende a estabilizarse y a disminuir. Pero cuando la volatilidad es mucho más alta, el VAR tiende a aumentar. En este caso en especial, como les comentaba el Grupo Bolívar, ellos en el marzo del 2022
tienen un fracaso en una reconversión de acciones de ordinarias a preferenciales con un valor de recompra muy alto. Lo que hizo inicialmente, se hizo una especulación de esto, lo que hizo fue aumentar el valor de la acción. Cuando esto fracasó, su acción cayó muchísimo, lo que nos hizo fue aumentar el VaR de la compañía. También tenemos aquí el seguimiento del grupo de inversiones suramericana, donde vemos que el mismo comportamiento, estabilidad disminuye el VaR, cuando hay mucha volatilidad aumenta nuestro indicador del VaR. Para el grupo sector de energía tenemos estas dos compañías, el CSA y el Grupo de Energía de Bogotá. También vemos los mismos comportamientos mencionados anteriormente, con una estabilidad de sus precios, una disminución del VaR y con una volatilidad alta, un aumento del VaR. Por último, tenemos en la tabla de comparación de los indicadores realizados por la herramienta economática. Podemos ver los periodos 2020, 2021 y 2022 y sus respectivas variaciones respecto a un año tras otro. Podemos observar que desde el 2020 al 2021, cuando empezó la emergencia sanitaria, tenemos un aumento del VaR de las 4 compañías y Suramericana es la que tiene un mayor valor. Revisando ya en 2021 al 2022, después de que la economía se estabilizó y digamos que ya tenemos información sobre esta pandemia, vemos que 3 de las 4 compañías tienen recuperación en su indicador VaR. Tenemos un caso en especial, como es el Grupo Bolívar, digamos que su aumento fue por lo mencionado anteriormente. Si revisamos un promedio de recuperación del sector, podemos observar que el sector de energía tiene una recuperación del 17%, mientras que el de fondos de inversión tiene un aumento del 3%. Edison, ya estamos, por favor, terminando. Listo, sí, señor. Pues por último tenemos las conclusiones, lo cual podemos ver que para el conocimiento de riesgos financieros hay que tener mucha referenciación y aprender muchas variables sobre este indicador. En temas de funcionalidad de la herramienta economática, la guía nos da nociones básicas, pero debemos hacer recursos adicionales, como videos y capacitaciones que se encuentran en la aplicación de la red social de economática. Y por último, podemos observar que el grupo de energía Celsia y grupo de energía Bogotá tienden ya a tener un VaR mucho más parecido a lo que estaba antes de pandemia. Muchas gracias.